se escucha bien así. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Gracias. Buenos días, muchas gracias a los organizadores. Es para mí un placer. Me parece sumamente interesante una reunión donde nos inviten como diarios populares, porque como bien lo dijo Javier, son los medios, es como el cisne negro, ¿ya?, de las comunicaciones y en este caso periodísticas. Les quiero hablar el caso de un periódico radicado en Guatemala, el cual no tiene sitio web. Hasta hace poco tuvimos fanpage en Facebook, no manejamos política, somos muy atípicos porque no dependemos de la venta de publicidad. Todo el diario se sostiene a través de la venta en calle. En un 80% se sostiene de venta en calle. Este es un periódico, lo verán, muy atípico y espero en 5 breves puntos darles una idea de lo que somos. Ok, la marca Nuestro Diario nace alrededor de 20 años, ¿ya? Un periódico que la primera vez que yo tuve contacto visual con él dije, esto es muy feo. Y era muy feo, ¿ya? Y en mi incorporación hace 7 años comenzamos a hacer cambios apoyados por la dirección del periódico para llevar este diario a otro nivel. En realidad lo que buscábamos es seguir manteniendo, en esta época, seguir manteniendo la necesidad, nosotros como medios, ser necesario para nuestro lector. Entonces quiero exponerle muy brevemente una guía para entender el cambio que logramos hacer en nuestro diario y que seguimos haciendo. Nos falta mucho, pero creo yo que vamos bien y la participación de nuestro diario en estas competiciones para que nos evalúen prácticamente es para nosotros muy importante. Ok, creo, como punto número 1, creo que lo primero que debemos de hacer cuando montamos un medio, cuando estamos en un medio, en mi caso cuando llego a un medio, en un país que no es el mío, es entender el contexto, ¿ya? Es muy importante que entendamos cuál es el contexto en el que nos desarrollamos. Ok, Guatemala. Guatemala es un país de 16.58 millones de habitantes, de los cuales 4.4 millones son población indígena. En proporción a la mancha territorial, este es el país con más población indígena en Latinoamérica. Este es un país donde el 52.8% de la población vive en pobreza o pobreza extrema. O sea, la mitad de la población vive en pobreza. Es un país con 23 grupos lingüísticos, ¿ya? Imagínense un país donde mucha gente no sabe el español, no conoce el español porque vive en zonas muy remotas y tienen su propia dialéctica. De ahí la importancia de la visualización de la información. Es un país donde cada año más de 13,000 personas fallecen por muerte violenta, ¿ya? En algún momento alguien decía que nosotros éramos muerto diario. Así nos catalogan a nosotros. Nosotros no vendemos muertos, nosotros publicamos sucesos. La coyuntura del país es la que hace que los sucesos sean los que publicamos. Pero no somos nosotros los que buscamos esos sucesos, los sucesos pasan. Ok, de toda la población de Guatemala, 1.2 millones de personas no leen, no saben leer. Y aquí quiero darles un comentario. Hace años un corresponsal del periódico El País me comentaba que en una expedición entrando al sur del Petén, que es la parte norte, entrando al norte del Petén, que es la parte norte fronteriza con México, ellos entraban a Guatemala con expedicionarios, con gente muy experimentada, y les llamaba la atención que cuando pasan la frontera y llegan a la primera aldea, lo primero que encuentran es unas personas, alrededor de 12 personas, leyendo nuestro diario, ¿ya? A ver,
ellos se decían a sí mismos, ¿cómo es posible que nosotros que somos preparados para expediciones, entramos a un territorio difícil y aquí ya esté un periódico como nuestro diario? Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante de la historia era que de esta aldea solo una persona hablaba y leía el español. El resto se dedicaban a escuchar lo que él decía, y al terminar de leer el diario se repartían el diario entre todos para poder ver las fotografías y entender lo que se les estaba hablando. Creo que ese es el compromiso de nosotros, que haya una relación, periodismo, comunicación con nuestros lectores y que ellos necesiten. Nosotros encontramos una necesidad que llenar. Ahora, eso me lo decía un corresponsal del periódico El País. Él me decía de que estos pueblos han permanecido con su identidad a través de la memoria oral, ¿ya? Ellos vienen compartiendo generación tras generación sus historias, ¿ya? Y ahí está la frase. Y entonces han llegado a desarrollar una capacidad de atención, ¿ya? Porque la única forma de comunicación que ellos tienen en muchos aspectos es su lengua, que no es el castellano. Así es que ellos tienen que aprender a visualizar mucho, ¿ya? Bien. Quiero hablarles de un caso, el cual a nosotros nos tocó mucho en nuestro diario. En Guatemala, por ser un país con muy poca educación y con regiones donde no se habla el español, es muy fácil atribuir cosas que pasan no a la ciencia, sino a las creencias. Esa es una frase de lectores, ¿ya? Me hicieron mal de ojo, mi marido tuvo un amorío, mi esposo no va a la iglesia y Dios nos castigó, y la luna lo partió. Cuando llega a nosotros en la redacción, una persona de la Fundación Sonrisa, Operación Sonrisa, es una organización que se dedica a regalar, a donar operaciones de labio leporino, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que como la gente no entiende o no tiene conocimiento porque no ha estudiado o porque no sabe entender la información, abandonan a los niños con labio leporino porque los niños de labio leporino son un estorbo para los campesinos. Los abandonan en las calles, en las carreteras, o los abandonan en basureros, ¿ya? ¿Por qué? Porque un niño con labio leporino es un estorbo para toda la vida. Es muy duro y es muy difícil. Cuando llega el caso con nosotros, decidimos hacer 2 entregas tratando de visualizar de la mejor manera esta información para que el lector entendiera que esto no era un castigo de Dios, ni era nada que no se pudiera resolver. El problema con la fundación era de que no lograban llegar a los 100 niños para operar. En Guatemala nacen alrededor de 500 niños con labio leporino al año. Uno de cada 10 fallece antes de cumplir el año de vida, ¿ya? Como medio de comunicación, lo que debemos de hacer es transmitir información que sea utilitaria para el lector, ¿ya? Bien, Operación Sonrisa llega con nosotros y nos dice: necesitamos que nos ayuden. Son el único medio que llega a todo el país, porque lo somos. Somos el único canal de información para transmitir que esto no es pecado, que esto no es nada malo, si se puede recuperar. Decidimos empezar a hacer una investigación y visualizar la información de tal forma de que la gente entendiera cómo son las operaciones, ¿ya? Empezamos a esquematizar. Al final me entregamos esto en 2 entregas. Pueden ver. ¿Qué sucedió? Al segundo día de la entrega, de la primera entrega, nos llaman de la Fundación Sonrisa para decirnos que tenían 200 niños, 200 llamadas de teléfono de familias que querían saber más sobre el labio leporino y cómo podían acudir
a las jornadas gratuitas de Médicos Sin Fronteras en Guatemala. Esta es Alexandra, es una niña que fue beneficiada con las operaciones. ¿Ya? Bien, entonces, conocer el contexto. Y conocer el contexto externo de la marca de nuestro diario fue importante para mí, y luego entender el contexto interno. ¿Ya? Nuestro diario es un periódico que circula en toda Guatemala y tira 200,000 ejemplares diarios. Por volumen, nosotros no tenemos mucha pauta publicitaria y nos mantenemos en circulación por los lectores. Recuerdo una frase que me dijo el director general de la empresa, que me dijo: con lo que les cuesta a la gente que nos lee comprar el diario, lo menos que podemos hacer es un periódico de calidad. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en los últimos años. Nuestro diario llega a 3.1 millón de lectores por semana. Tiene una penetración de mercado del 43.3%. Ok, entonces, lo segundo que me gustaría que vieran en los 5 puntos que traigo es evaluar. Ese fue el siguiente paso que hicimos una vez se entiende el contexto en el que se está desarrollando la marca, una vez que se entiende el contexto de la marca como tal, decidí evaluar al departamento de diseño. Aquí vamos a hablar ya más del departamento de diseño. Decidí evaluar al departamento de diseño, ¿ya? Y capacitar. Importante para nosotros las capacitaciones. En 2 años llevamos capacitadores internacionales como Fernando Baptista, como Juan Velasco, como Miguel Gómez, ¿ya? ¿Por qué? Porque teníamos un departamento de infografía, que es el caso, donde eran 3 infografistas, y de los 3 infografistas se dedicaban a hacer tablas de alineaciones. Eso era la infografía para nuestro diario en 2007, ¿ya? Decidimos evaluar, capacitar, y obviamente decidimos hacer cambios de personales. Este era nuestro diario en 2010. Cumplía, es el estándar de un periódico popular, está bien. Pero nosotros queríamos hacer un periodismo que respondiera de una forma más visual la información del entorno en el que nos desarrollamos. En 2010, de 2010 a 2017, y esto les va a parecer muy raro, nuestro diario, yo anteriormente a nuestro diario había trabajado en un periódico donde solo éramos 6 diseñadores. Cuando llego a nuestro diario me topo que eran 26 diseñadores. O sea, tremendo, ¿ya? Se hacían en 2010 alrededor de 12,823 páginas. Si sacan la media, les va a salir como a 1 punto y algo, a 2 por diseñador. O sea, era algo absurdo, ¿ya? ¿Y qué hicimos? Bueno, capacitamos, optimizamos, etcétera, etcétera, y no crean que bajamos. Seguimos en arriba de 20, somos 23, solo que hoy se hacen alrededor de 26,000 páginas. ¿Ya? Ven, es considerable. Con la misma cantidad de gente hacemos más del doble, un poco más del doble de páginas, o el doble de páginas que en 2010. ¿Por qué? Porque entonces lo que tiene uno que hacer es optimizar recursos. Yo no soy partidario de cortar, sino de que optimizar. Alguien me decía que era muy fácil perder peso, y para los medios creo que ese es un problema, que quieren perder peso. Y la forma más fácil de perder peso es, si tú tienes 3 libras, 20 libras de más, córtate las piernas. E inmediatamente vas a pesar menos, pero vas a perder movilidad. Eso creo yo que le está afectando a los medios. Están cortando y están perdiendo movilidad. Ok, aparte de nuestro diario, nosotros hacemos 12 regionales para llegar a todas las zonas del país. Rápidamente, número 3, buscar talento.
Una vez determinamos, con la dirección del periódico, determinamos cuál era el estado de la redacción y específicamente de diseño, decidimos buscar talento. Después de evaluar, después de capacitar, decidimos buscar talento. Y lo más importante es formar talento. Nuevas generaciones, con nuevas visiones, con una visión más clara. Y por último, crear un soporte. Si no creamos un soporte que le dé sustento al esfuerzo que se hacen desde las partes, tanto sea fotografía, redacción o diseño, este va a estar sustentado en el sobreesfuerzo que haga la persona y no en la estructura que le dé soporte al esfuerzo. Eso es muy, muy importante. Conozco el caso de un periódico mexicano que se volvió referencia en infografía para nosotros. Cuando los visité me di cuenta de que eran referentes, pero se basaban en que el diseñador, el infografista se desvelara, que no llegara a casa, que durmiera prácticamente en el departamento. Eso no es soporte. Esa calidad de periódico está siendo soportada en los hombros de una persona que tarde o temprano se va a cansar, va a tener otra oportunidad y se va a alargar. Los medios tienen que crear los soportes necesarios que le den sustento a todo proyecto editorial que quieran. Si no, tarde o temprano el talento se retirará. Bien, mucho hablar, y aquí les quiero contar, les quiero mostrar que nosotros trabajamos en capas. El departamento de visualización de la información de nuestro diario trabaja en capas. Por un lado tenemos el largo plazo, por otro lado tenemos el largo plazo, pueden ser proyectos editoriales que nosotros hacemos, nosotros como departamento, donde no necesariamente intervienen periodistas, sino los infografistas pues desarrollan el periodismo porque ellos también estudian periodismo. Hacen proyectos a largo plazo, hacemos proyectos a mediano plazo y a corto plazo, y les explico. Son 3 capas. La primera es una donde nosotros podemos presentar nuestros proyectos a largo plazo. Nosotros ya estamos haciendo los estadios del Mundial de Rusia, ya los tenemos adelantados, pero esas son apuestas del departamento de infografía y de diseño, son nuestras apuestas. El mediano plazo está más relacionado con lo que nos piden los editores. Somos una sección de servicio. Nosotros estamos entre 2 áreas. Somos una sección que propone contenidos y otra sección que da servicio a las demás secciones. Y el corto plazo es el breaking news, es el día de mañana, es lo que publica mañana. Nosotros pasamos de ser 3 infografistas a ser 8 infografistas. Fernando Bautista nos decía que éramos el único medio que él conocía que habían pasado de 3 infografistas a 8 infografistas. Muy difícil encontrar eso. ¿Qué fue lo que hicimos? Es que comenzamos a reconvertir diagramadores en diseñadores y irlos capacitando para ser infografistas. Bien, les muestro qué es lo que nosotros hacemos al día de hoy. Este es un trabajo de investigación propio del departamento de infografía, de 2 infografistas, que les llevó alrededor de 3 meses. Ojo que ellos no se dedican solo a esto, ellos hacen diaria y hacen infografías de servicio, ¿ya? Este tema fue investigado con 4 meses de anticipación y fuimos el único medio que llegó a la catedral y subió a las partes donde no están permitidas, ¿ya? Donde los muchachos hicieron las referencias visuales, donde se les permitió acceder a documentos que no son de acceso ni a la prensa, son documentos de alrededor de 150, 200 años, ¿ya? Este es uno de los infografistas. Entonces, lo que lográbamos acá era determinar que los daños que había tenido la estructura en los anteriores terremotos, la catedral que cumplía 200 años había sido reforzada y comenzamos a hacer toda una investigación. Lo interesante de esto es que no nos dejaban acceder al recinto hasta que llevábamos muestras de otras infografías que habíamos hecho. Hasta entonces, el nuncio apostólico dio autorización para que visitáramos toda la infraestructura.
¿Qué es lo interesante de esto? Es que el nuncio apostólico manda a pedir toda la infografía al tamaño real para ser impresa, y hoy está en el nuncio apostólico como parte de las piezas que ellos consideran dignas de estar en la iglesia, en la oficina del arzobispo. Estas son infografías médicas, ¿ya? Como notarán, buscamos un nivel que explique sin tanto texto, que es lo que buscamos en las infografías. Casi todos nuestros temas, nosotros muy poco hablamos de tecnología, no hablamos de iPhone, y muy poco hablamos de cosas que para nuestro lector no serían relevantes. Este es el caso de unas 41 niñas que murieron calcinadas en una casa de rehabilitación. Hablamos de la gastronomía, en este caso de las tortillas, los tipos de tortillas que se alimenta nuestro lector. Y todos los días hacemos alrededor de 3, 4 infográficos muy pequeños, tratamos de que sean lo más fáciles de digerir para explicar los hechos, los acontecimientos. En resumen, ya para terminar, busquemos el contexto donde se desarrolla nuestro producto, evaluemos si lo que tenemos nos lleva al camino que buscamos, nos lleva en el camino que buscamos al final, busquemos el talento, formemos el talento, pero démosle soporte a este talento para que podamos dar resultados. Aquí me quedo yo. Muchas gracias. Me gustaría saber qué respuesta ha tenido el público lector de antes con los cambios implementados que nos ha mostrado para dar mayor visualización al periódico. Sí, como todos los medios estamos cayendo en circulación, pues eso no es nada que nos sorprenda a ninguno a nivel mundial, pero consideramos que estamos siendo, al ser un medio que vive solo de la publicidad o un 80% de la publicidad, nuestra forma de medir si estamos siendo efectivos o no es la circulación diaria, y seguimos manteniéndonos en 200,000 ejemplares. Aún es una circulación envidiable por muchos medios. En Centroamérica somos el medio con más circulación. Yo creo que nuestro lector, que es el que nos compra, al mantenernos siempre en 200,000 ejemplares, nos está avalando lo que estamos haciendo. Eso es lo que yo creo, y creo que contesta tu pregunta. Patricio, ¿alguna otra pregunta? Por acá. Su nombre, si se pone de pie porque estamos grabando. Gracias. Hola, buenas. Héctor Leighton, mi nombre, de los Días de la Serena. Me llamó la atención que dijeras que no se financia por publicidad, que es impensado acá en este país al menos. ¿Cómo lo hacen cómo se calcula el precio, por ejemplo, del diario? ¿Existen en tu país diarios gratuitos, por ejemplo? Sí, en Guatemala existen dos periódicos gratuitos. Uno es Publimetro, el otro se llama El Popular, que entró a competir directamente con nosotros. El gran problema que tienen estos medios es que no tienen desarrollada un nivel de penetración nacional y circulan solo capitalino. ¿Ya? Yo creo que los periódicos gratuitos son los más susceptibles, porque como dependen de publicidad, son más susceptibles a caer en las depresiones económicas, ¿ya? Cuando los publicistas no quieren invertir. A nosotros realmente no nos ha afectado, lo hemos medido y no nos ha afectado los periódicos populares. No sé si queda respuesta. Por acá hay otra. ¿Sí? ¿Perdón? El valor de monetario, no, nuestro diario vale 50 centavos de dólar, ¿ya? Es un costo para la economía guatemalteca soportable.
Sí, 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 exacto. Por eso es la importancia, la frase que les decía, que me había dicho el director general de la empresa, es que al ser una sociedad a la que vamos muy deprimida, el hecho que nos compren ya es un esfuerzo para ellos. Entonces, lo menos que podemos hacer nosotros, me decía él, es hacer un periodismo de calidad y en tu caso me decía de visualización de calidad. Comparado en circulación con el medio más importante, digámoslo así, digámoslo comparado como el Mercurio acá, nuestro diario está 100.000 ejemplares arriba en circulación. Hola, ¿qué tal? Me llamo Pablo. Al principio de la presentación dijiste que ustedes no tienen página web, que hace poco nomás salieron con Facebook, ¿así es? Así es, así es. Como diario popular y viendo que tienen contenido muy bueno, sobre todo con tema de gráfica y eso, ¿no les preocupa que su competencia se pueda adelantar haciendo eso en Internet? Y en ese caso, ¿ustedes cómo pueden enfrentar que ellos se les adelanten eso? Sí, la visión de los dueños de nuestro diario es no regalar contenido. No regalar contenido es lo principal para nosotros, ¿ya? Nuestro valor, lo que buscamos es que nuestro valor impreso se mantenga y por eso nos esforzamos por visualizar lo mejor posible la información. Solo les comento rápidamente, cuando dije de buscar talento, el mejor departamento de infografía de Guatemala lo tenemos nosotros. Yo fui y se los quité a los otros medios. Y yo creo que no fue que yo se los quité, sino que ellos los dejaron ir, ¿ya? Entonces, no hay capacidad en los medios de hacer lo que nosotros hacemos, ¿ya? Porque los que lo podían hacer ya están con nosotros. Entonces, no nos preocupa que en web lo puedan hacer porque eso implica una gran inversión en la industria y creo que el modelo no lo soporta. El modelo web no lo soportaría. La última pregunta. Gracias. Olá, quisiera saber un poco más sobre el perfil de tus infografistas. Sí. ¿El perfil académico, profesional? Sí. La empresa tuvo un acuerdo, tiene un acuerdo con una universidad el cual nos permite sacar la carrera, la licenciatura de periodismo y sacar la maestría. De los 8 infografistas que tenemos, uno es pedagogo, ¿ya? Uno no es diseñador, es pedagogo. Otro de ellos, 3 de ellos están estudiando la licenciatura en periodismo y ya terminaron la licenciatura en periodismo y están sacando la maestría en comunicación, comunicaciones generales, hay un nombre específico. Los otros infografistas son juniors, tenemos 3 categorías, tenemos un junior que es el que hace el día a día y luego tenemos los intermedios que son los que yo decía en el punto 3, que es los que están aprendiendo ya los que se están desarrollando. Pero los tops, si lo queremos decir así, son 4 y estos son los que están estudiando periodismo o son pedagogos, etcétera, etcétera. Ese es el... Ok, agradecemos a Joel, muchas gracias.